Siento que puedo con todo. Cada entrenador, líder o élite, son simplemente derrotados. Si quiero ser el mejor maestro Pokémon, este será el único camino. Buenas maníacos, yo soy Crónica y me encanta Pokémon. Como cada viernes traigo un nuevo top de hack rooms de Pokémon bien ricolino que es lo que queréis. Desde siempre hemos buscado la forma de hacer Pokémon algo mucho más personal, creando nuestras historias, regiones y personajes para que capturen sus propias criaturas, conozcan nuevos rivales y vivan todo tipo de aventuras, que al final es lo que cuenta. Si algo hace especial a Pokémon, son sus hack rooms de la comunidad. Que por cierto, si te gustan este tipo de vídeos, pues suscríbete con la campanita, ya que subo tops todas las semanas, sobre todo si llegamos a 600 likes, que hay que mantener el cupo, chicos, hay que mantenerlo. Además, muchos de estos juegos también los juego por Twitch, pero también puedes seguirme por Facebook, Twitter o Instagram, donde subo muchas tonterías y noticias sobre Pokémon. Tienes todas mis redes sociales en la descripción y primer comentario, así que no te pierdas nada. Y como siempre, si el top recibe mucho apoyo y os gusta, seguiré subiendo más tops todas las semanas. También quiero dar las gracias a todos los que me apoyáis en Twitch y con vuestros comentarios, ya que eso me ayuda a seguir creando contenido. Y ya sé que sí, no nos vamos a enrollar más, mucho texto que le vamos a hacer. ¡Vamos con el top! ¡Top 6 hack room de Pokémon con nueva historia! Pokémon Éclat Purple es un hack room de Pokémon en francés terminado, creado por Mickey. Sí, el juego está en francés, pero también lo tenemos en español traducido desde hace muy poco. Por lo que no hay mejor momento para traerlo a este nuevo top. Y te preguntarás, ¿por qué traes un juego en francés? Pues porque está en español, lo acabo de decir. Es broma, es broma. Por lo que lo traigo es porque está terminado y tiene mega evoluciones, además de más de 1000 Pokémon. Y sí, como lo oyes, podremos mega evolucionar a nuestros Pokémon y conseguir todas las generaciones de Pokémon. Sinceramente, no sé si estarán todos los Pokémon de Galar, pero posiblemente sí lo estén en un futuro. Seguramente solo con más de 1000 Pokémon y las mega evoluciones ya quieras jugarlo, pero hay muchos más motivos. El juego incluye una nueva historia, además de región, es por ello que me llama mucho más la atención y quise traerlo. Un juego que creo que ha pasado muy desapercibido en la comunidad y habéis pedido bastante en las últimas semanas. Tendremos nuevos tipos de batalla, además de menú y Pokédex automática de cada zona. Se han mejorado muchos lugares como la torre de batalla con modos adicionales de pelea. Incluso habrá nuevos objetos, métodos de evolución y formas especiales dependiendo de los objetos. Una aventura increíble que incluye sistema de día y noche, además de diferentes estaciones. El aspecto gráfico es excepcional y además con nueva historia, yo creo que no podemos pedir mucho más. Porque sí, viene con todo, chicos, viene con todo. Y ahora eso sí, os contaré de qué va la historia. La región está abrumada por una ola de delincuencia. Una organización con el nombre de Team Rocket lleva a cabo secuestros masivos de Pokémon, creando un pánico sin precedentes. Las fuerzas policiales están haciendo todo lo posible para acabar con este periodo de represión, pero la organización de los criminales es tal que es insuficiente. Por lo tanto, algunos formadores deciden enfrentarse al Team Rocket por su cuenta, pero sin un éxito real. Y esto a pesar del éxito de algunos en frustrar a algunos de sus planes, hasta que llegas tú y podrás enfrentarte a ellos. Pokémon The Fall of Virus es un hack room en español en beta creado por Hugo Cano. El juego sí es verdad que tiene un tiempo, pero ha tenido varias actualizaciones a lo largo de los últimos años. En la última, que fue hace ya un tiempo, pudimos ver una renovación de muchos de los aspectos del juego, además de mejoras y menores bugs. Es por ello que creo que ya era hora de volverla a poner en uno de mis tops. El juego llega hasta el tercer gimnasio, aunque tendremos más cositas que ahora voy a comentar. Sobre los Pokémon tendremos desde la primera generación hasta la tercera generación, con sprites actualizados y tyres nuevos, por lo que veremos exteriores renovados además de nuevas rutas en cada zona, junto a nuevos eventos. La historia se desarrollará en Kanto, pero no son los mismos mapas ni la misma historia, por si ya me estabas aquí poniendo los comentarios. Oye, no quiero más Kanto, has dicho nueva historia. Pues sí la tiene, chicos, la tiene. El juego nos lleva a diferentes eventos que están ocurriendo en diferente tiempo y lugar, mostrando un poco el final, el principio y lo que ocurre entre medias. Un viaje que me llamó mucho la atención y ahora os voy a contar. Además, este juego también lo jugué por Twitch,
donde el creador me dio algún consejo, por lo que hablaré un poco desde mi experiencia. Los eventos son todos nuevos, donde nos llevarán junto al Team Rocket. Tendremos que pasar pruebas, demostrar que somos el mejor entrenador y ser más listos que nuestro enemigo. Lo mejor es que puedes hacer el juego de distintas formas, ya sea luchando o convenciendo a la gente. Tu camino lo eliges tú y creo que es de lo mejor que nos trae este juego, y ya el resto creo que debes probarlo tú. Pokémon GS Chronix es un juego creado por Dr. Seuss en español e inglés, siendo beta avanzada lo que vamos a tener disponible, con toda la región de Johto ya incluida. El juego tiene el 90% del mapeado ya completado, al menos con los gimnasios principales. Por ahora solo faltará ese postgame. Pero tuvimos una actualización hace unas semanas y sí tenía que traerlo. Es de decir que la actualización todavía está en inglés, pero podéis jugar la otra beta que sí que está en español con todos los gimnasios, eso depende de vosotros. El juego incluye Pokémon desde la primera generación hasta la sexta generación, aunque en la historia veremos muchos autóctonos de la zona, como son los de Johto y Kanto. Se ha hecho la división entre ataques, físico y especial, además de una tabla de tipos también actualizada. Habrá nuevos movimientos desde la cuarta generación hasta la séptima generación, con alguno nuevo creado por el autor. También se han actualizado los gritos de los Pokémon a la séptima generación, que algunos siempre preguntéis, así que por si acaso. Gracias al sistema de día y noche podremos encontrar diferentes Pokémon dependiendo de la hora, además de la banda sonora original de Oro Corazón. Vamos, a mí me encanta tan estilo oro y plata, sinceramente. Lo mejor es la actualización de gráficos y funciones, ya que tendremos un Pokégear funcional y novedoso, además de Trainer Card y fondos de batalla. Los sprites han actualizado con el estilo de características de juegos como Oro Corazón, además de los tiles y exteriores también actualizados. Una mejora gráfica que, junto a otros cambios en personajes y eventos, harán la historia mucho más divertida. Eso sí, la historia está inspirada en Pokémon Cristal, por lo que podríamos decir que es un remake, pero con muchas mejoras en historia y eventos. Recorreremos la región de Johto junto a Gold o Cristal, investigando la mega evolución y descubriendo zonas ocultas de la región de Johto. Pokémon Bloodlines Error es un hack room GBA en español creado por Felipe. Actualmente sigue siendo una beta, pero podremos disfrutar de las primeras zonas del juego y ver todo lo que quiere presentar el autor. Sobre los Pokémon imagino que tendremos desde la primera generación hasta la tercera, por lo menos por lo que he podido ver, ya que el autor no informa oficialmente sobre esto. Pero lo mejor es su historia y todas las novedades que nos va a traer. Los tiles y overworld se han actualizado, por lo que veremos cambios muy buenos en el juego. Además, no sé si ya estará incluido, tendremos Pokémon Tura en vez de bicicleta. Ahora os cuento la historia porque es lo mejor que tiene. Tus 10 años pasaron hace mucho tiempo y tu aventura Pokémon jamás empezó como la del resto. Ahora con 18 años decides que es tiempo de dejar a tu madre para ir en busca de algo más. El día elegido tu madre te encargará el último favor, ayudar a los nuevos vecinos a mudarse, por lo que pierdes el tiempo y la oportunidad de conseguir un Pokémon inicial de nuevo. Enfadado por el asunto te diriges al peligroso MT Nacimiento, el cual encuentras un Pokémon malherido. ¿Y cuál es tu sorpresa al escuchar que este Pokémon dice algunas palabras? Rápido lo llevas con el profesor y decides ayudarlo en su misión. Pero pronto la desgracia cae sobre ti y todo el pueblo. Ahora solo eres tú y el pequeño Pokémon contra el mundo. Y así es como empieza una aventura llena de traiciones, venganza y confusión, donde podrás viajar a través de una renovada región de Johto, atrapando una variedad de Pokémon y enfrentando los desafíos que se te pongan por delante hasta descubrir la verdad. Pokémon Pesadilla es un juego muy cortito pero terminado en español creado por Reoneki. Sí, el juego es un especial que algunos pudisteis ver en otro vídeo muy anterior, pero eso sí, con una temática un poco más de miedo. En el juego viviremos una historia nueva dentro de Kanto, pero de una forma muy diferente. El juego sinceramente tiene una historia pequeña, pero que podréis disfrutar si os gusta la temática y un poco de terror. Este minijuego nos llevará con un niño que tiene que descubrir qué es lo que está ocurriendo y por qué la gente se comporta tan extraña. Un gameplay entretenido que seguro que a muchos os hace interesante. Yo lo he podido jugar y sí que lo he notado corto, pero la verdad que los decorados y gráficos son bastante bonitos. La historia se centra en el misterio de por qué la gente se comporta raro, con lo que tendremos que descubrir qué es lo que ocurre dentro de este misterioso pueblo.
Pokémon Giratina Strikes Back es un hack room en GBA traducido por Red, creado por Slow. Este es uno de los hack rooms que más me ha gustado, ya que nos introduce en una nueva región, llamada Lunou. Recorreremos la nueva región junto a Eevee, que podrá evolucionar tanto en Espeon como Umbreon, con la piedra solar o piedra lunar, eso ya lo imagináis. Además, este juego ha recibido actualización hace unos meses, por lo que más razón para volverlo a traer. Algunos Pokémon van a aprender nuevos movimientos rápidamente, además de que podrás evolucionar a los Pokémon de intercambio con la piedra lunar. Se han incluido 66 Pokémon en la historia, que son únicos para esta nueva región. Podremos jugar 11 gimnasios, además de la opción de poder correr en interiores. Encontraremos una mejora de dificultad, además de nuevos laberintos que seguro te harán jugar durante horas. He de decir que las últimas actualizaciones no creo que estén en español, solamente lo digo por si acaso. Y ahora eso sí, os voy a contar la historia que es de las mejores que he escuchado en un hack room, así que vamos con ello. Empiezas la aventura como un chico o chica cuyo padre es dueño de una gran empresa llamada Edgego. En la región Lunou, una mañana tu padre te invita a su oficina. Allí él te pide cumplir su sueño de infancia de convertirse en un maestro Pokémon, porque él nunca tuvo la oportunidad cuando era más joven. Tú aceptas y recibes tu primer Pokémon, que será Eevee. Tu aventura comienza. En el camino encontrarás muchas personas únicas y juntos os enfrentaréis a muchos desafíos, incluyendo el mal equipo Génesis, que planea liberar a Giratina del mundo de distorsión y utilizar su poder para dominar el mundo. Y bueno, como siempre, si el top recibe mucho apoyo y os gusta, seguiré subiendo más tops todas las semanas. También quiero dar las gracias a todos los que me apoyéis en Twitch y con vuestros comentarios, ya que eso me ayuda para seguir creando contenido. Y ahora sí, me gustaría ver tu comentario para saber cuáles son tus hack room favoritos, cuáles te han faltado en el top, o si quieres que haga otro en específico. Todo eso me lo comentas en los comentarios. Como siempre, te dejo por aquí arriba pues una lista de tops que ya he hecho para el canal para que puedas ver algunos que ya he hecho y así no vayas a los comentarios a decirme que lo vuelvo a hacer. Y antes de irte no olvides suscribirte con la campanita, ya que subo nuevos vídeos cada semana y me ayuda mucho para seguir informando y continuar con el canal. También quiero agradecer a todos los maníacos del canal, que con su membresía me ayudan a que poco a poco esto sea posible. Si quieres ayudar, únete a los miembros más maníacos del canal, que parece que no, pero ayuda muchísimo. Si quieres formar parte de los miembros, tienes el botón de unirte, donde verás los diferentes niveles de membresía. Es completamente opcional y depende de ti. Yo agradezco todo el apoyo de igual forma. Y además vais a tener los nuevos emotes del canal para comentarios y demás. O sea, perfecto, joder, perfecto. Si te ha gustado, pues te dejo aquí a la derecha un botón para que te suscribas, así muy sencillo. Y un botón a la izquierda para que veas más reviews muy interesantes. Y un link en todo el medio para que tengas la info y descarga de todos los juegos del top. Y ya sí que sí, me despido y espero verte en el siguiente. ¡Un saludo!